Hacia septiembre, los inicios de septiembre de 2023, hemos empezado a escuchar esto de las variantes, ya lo hemos oído, pero hemos escuchado de una que es la variante BA286 o pirola. Y quisiera hablar de ella, ¿por qué preocupa si son todavía tan poquitas? Primero hay que recordar que cuando el virus nace en Wuhan, en China, aquí lo ejemplifiqué yo, tenía una capacidad de transmisión, pero ese virus venía de los animales. Cuando entra al ser humano, empieza a modificarse, la evolución es así. ¿Para qué? Para transmitirse cada vez mejor. Ese mecanismo o esa transmisibilidad se mide con un índice que se llama el R0. Aquí está, la transmisión o R0. El virus original de Wuhan tenía un R0 de alrededor de 2,5, se estima. O sea que una persona enferma podía infectar a otras dos susceptibles. Solo por comparación, las variantes recientes tienen R0s que pueden ser arriba de 10 o 15. Ese es el mecanismo por el que va mutando el virus para transmitirse cada vez mejor. Otra cosa hace el virus. Cuando ya infectó a algunas personas, les deja alguna inmunidad y luego quiere escapar a esa inmunidad y desarrolla mutaciones para escapar, lo que se llama el escape, que es el porcentaje de personas que puede volver a infectar cuando ya los había infectado. Y entonces el virus evoluciona para esas dos cosas, para transmitirse cada vez mejor y para escapar. Obviamente, las variantes tienen ventajas en el tiempo, porque una mayor transmisión y un mayor escape dan lo que se llama la aptitud del virus. Un virus que tenga más transmisibilidad y más escape tiene más aptitud para transmitirse cada vez mejor. Es una combinación. Fíjense que, por ejemplo, inicialmente cuando el virus está en Wuhan, en China, no le servía el escape. ¿Para qué le iba a servir si nadie tenía inmunidad? El escape le empieza a servir cuando ya empieza a reinfectar poblaciones. Entonces, ese es un concepto importante al que vamos a volver un poco más tarde. El virus originalmente sale de Wuhan y recuérdense que hubo primero variantes locales en donde iba entrando y se iban determinando de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud lo que se conoció como variantes de internet, variantes de interés, perdón, variantes de monitorización y lo que se conoció como variantes de preocupación, porque ya tenían una gran capacidad de transmisión y después también de escape. Recuerden la variante alfa, que se conoció como variante B117, y ya se le dio el nombre de alfa. Después vinieron beta y gamma, que se conocieron como la B1. No se fijen mucho en los números porque nos puede confundir. Pero la variante gamma, cuando vino la variante delta, que se conoció como la B16172, cambió de nombre a delta, fue un gran brinco porque esa variante que había nacido al parecer en la India se diseminó con una gran facilidad. Porque esas nuevas variantes tenían o mayor transmisibilidad o mayor escape o las dos cosas. Ahora fíjense que como pasa el tiempo, cada vez más van teniendo ventaja los virus que tienen más escape. O sea que, por ejemplo, para ahora, 2023, de acuerdo con una encuesta nacional en México, se estima que ya cerca de más del 80-90% de la gente en México ya tuvo COVID. O ya se vacunó o ya las dos cosas. Entonces, cuando entra el virus, pues necesita un gran escape. Obviamente le sirve la transmisibilidad, pero más transmisión y más escape dan la aptitud. Ahora, es potencialmente posible o es posible que una variante que tenga mucho escape y poca transmisibilidad también pueda funcionar. Y a eso nos vamos a referir con la variante 286, porque precisamente eso es lo que puede estar pasando. Eh, ¿Cómo evolucionó la variante Omicron? Recuerden que a principios de 2022, cuando estaba dominando francamente Delta y creíamos que era una variante fabulosa o poderosísima, viene la variante Omicron, que ya era muy diferente por muchas mutaciones que tenía en la proteína Spike, que es donde se une a la célula del paciente, del huésped. Tenía muchas mutaciones y se le conoció inicialmente como la variante B11529 y se dijeron, no, pues esto es completamente diferente, tiene muchas ventajas en este momento sobre Delta y le vamos a llamar Omicron. Y luego ya no hubo ninguna que sustituyera a las Omicron. Fueron ya nada más subvariantes de Omicron porque eran variantes que tenían tal combinación de transmisión y escape que no hubo una nueva que las sustituyera.
Y así vinieron, recuerden, la BA1, luego la BA2. Se les dieron distintos nombres, recuerden que si el perro del infierno, que si Kraken, que no sé, ya ahora yo ya no retengo yo todos esos nombres. BA4, BA5, que es con lo que se hizo alguna de las vacunas bivalentes, y luego XBB. Actualmente estamos en la entrada, recuerden, de la EG5, FL, y esas son las que están dominando actualmente. Un poco algunas de las XBB, EG y FL, lo que se conoce como una sopa de variantes, al menos en Europa, buena parte de Asia, América del Norte y entrando paulatinamente a América Latina. En esos estamos, con esa, digamos, sopa de variantes donde empieza a predominar eje 5, que le llaman ERIS, cuando nos enteramos que han encontrado algunas reminiscencias o ha renacido la variante BA2 que ya había desaparecido. Y si ustedes se fijan, cuando desaparece una variante, ya en general no vuelve a aparecer porque las demás tienen suficiente ventaja sobre de ella. Y aquí estamos viendo por primera vez la reaparición de una variante que había desaparecido, que era la variante BA2 con una subvariante de la variante BA2, que es la BA286, que se le ha dado el nombre de pirola. ¿Y qué es interesante de esta variante? Se han encontrado relativamente pocas, son a esta fecha alrededor de 100, pero en el África, Asia Menor, Asia Mayor, Europa y Norteamérica. O sea, quiere decir que aunque son muy poquitas, se están transmitiendo. Y hay una controversia actualmente de si es que ya estaba allí y no la habíamos detectado porque ha disminuido mucho el estudio de las subvariantes, ya se secuencian cada vez menos, o bien está apareciendo y se está transmitiendo con, digamos, con un R0 bajo, porque está creciendo muy poco a poco. Y sin embargo, tiene un gran escape. O sea, esta variante BA286, en relación con las que circulan actualmente, que es eje 5, XBB, tiene más de 30 mutaciones en la proteína Spike. ¿Qué quiere decir? Que se parecería un poco al fenómeno que vimos cuando desapareció Delta y apareció Omicron. Es tan diferente a todas estas otras que pudiera eventualmente empezar a sustituirlas. ¿Y qué es la implicación? Bueno, la implicación es de que aunque se transmitiera muy lentamente, tendría una transmisibilidad, un R0 relativamente bajo, su escape es muy alto, o sea que puede infectar a muchísimas personas y en teoría podría reinfectarnos a la gran mayoría en el futuro, aunque fuera muy poco a poco, digamos, a cuenta gotas, pero iría sustituyendo a estas otras. ¿Qué es lo que sabemos a estas fechas? A estas fechas sabemos que sigue creciendo, ya se han encontrado alrededor de 100 en el mundo, sabemos que se sigue transmitiendo, puesto que está en 4 continentes diferentes, quiere decir que se está transmitiendo, que tiene un gran escape y hay una controversia que sabremos seguramente en las semanas subsecuentes, es decir, cómo se va a dirimir este problema o esta controversia. ¿Se va a transmitir lo suficiente? Si vemos que se empieza a transmitir lo suficiente, evidentemente a la larga va a volver a infectar a una buena parte de la población. Es importante decir que no parece ser más grave, que no colapsaría hospitales y que no colapsaría terapias intensivas. Entonces, tenemos que tomar las cosas con calma, pero sí recordar que COVID-19 no ha terminado y que no se le han acabado los conejos de la chistera al virus de la COVID-19. Gracias.